Muy buenos días, mis queridos niños. Bienvenidos nuevamente a nuestras clases de sociales. Vamos a recordar que en el último día hablamos acerca de algunos acontecimientos violentos que sucedieron en la época o en el mandato de la hegemonía conservadora. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos? Las guerras civiles, la guerra de los 1000 días, la pérdida del departamento de Panamá. Hoy les vengo a hablar de otro acontecimiento pues muy triste y lamentable para nuestro país, como fue el de la masacre de las bananeras que ocurrió hace aproximadamente unos 80 años. Bien, se puede decir que en la década de los años 20, la clase obrera, o sea, los campesinos, los trabajadores colombianos, tuvieron que enfrentarse a muchas batallas para defender sus propios derechos y a quienes se enfrentaron al sector privado, al sector público, pero lo más importante fueron las luchas antipartidistas, o sea, contra los partidos políticos, contra las empresas o agencias que querían monopolizar el comercio y las obras en nuestro país. En especial, fueron empresas estadounidenses. Estas empresas, fuera de llevarse nuestros recursos naturales, también imponían sus propias normas a los gobiernos que estuvieran de turno en ese momento, prácticamente esclavizando a los trabajadores de, de nuestro país. En este momento que sucedió la masacre de las bananeras, los trabajadores o los campesinos que trabajaban allí, lo que ellos pedían era, pues pienso yo que era algo justo, tenían algunas peticiones y se las estaban realizando a los empresarios de las bananeras, que en ese momento pues era monopolizada por Estados Unidos. Ellos querían que el reconocimiento de sus obligaciones en cuanto a que tuviesen una seguridad social, o sea, que tuvieran derecho a ser atendidos en el momento en que ellos se enfermaran, que sus familias tuvieran derecho también a un servicio médico. Que también se les realizara un contrato de trabajo y que tuviesen un aumento en el salario, o sea, en el sueldo, ya que ellos consideraban que estaban trabajando muchas horas por muy poco sueldo que se les pagaba. También estos trabajadores estaban solicitando que el pago se les hiciera en dinero, ya que en ese entonces no se hacía de esta manera, sino que se les entregaban unos vales para que ellos luego fueran a las comisarías o comisariatos de la compañía bananera, que eran como almacenes, para que cambiaran esos vales por mercancías que vendían allí. Prácticamente era como dejar su dinero nuevamente a la empresa. Estas peticiones pues no fueron aceptadas ni por la compañía ni por el gobierno. Entonces, pues los trabajadores se organizaron y realizaron manifestaciones. La iniciaron el 12 de noviembre del año 1928. Fue como una huelga o marchas en donde participaron más o menos 30.000 trabajadores de las fincas bananeras y quienes lograron paralizar pues las labores
durante aproximadamente un mes. Estos trabajadores insistieron en las manifestaciones hasta que, pues para ellos, muy tristemente, el 6 de diciembre de 1928, el general Carlos Cortés Vargas le ordenó a todo su ejército o a sus soldados que dispararan contra los trabajadores para poderlos dispersar y que volvieran a las bananeras a trabajar. Esto ocasionó un gran número de muertos entre los manifestantes. Dice que los episodios de la masacre de las bananeras pues no favoreció al gobierno conservador en ese momento y fue pues un acontecimiento o un hecho muy decisivo junto a la gran crisis económica que se inició en 1929, que pues repercutieron para poner fin a la hegemonía conservadora que mantuvo Colombia aproximadamente por 40 años. Ahora los voy a invitar a ver el siguiente video para reforzar lo que les estoy contando. La masacre de las bananeras 1928. En los años 20 el comercio nacional comenzaba a abrirse de una manera sin precedentes al mercado internacional. La exportación de bananos se había iniciado con la entrada del siglo y ya para los años 20 la industria bananera representaba cerca del 6% de la totalidad de las exportaciones del país. El corredor bananero fue monopolizado por una compañía extranjera que llegó a Colombia desde finales del siglo XIX, la United Fruit Company. ¿Saben qué año ocurrió la masacre de las bananeras? No. Cochada completa. 1928. La noche del 5 al 6 de diciembre de 1928 pasó a la historia colombiana como una de las noches más trágicas que se han vivido en nuestra tierra. La influencia de la United Fruit Company no se limitaba únicamente al tema de producción bananera, pues el fondo fue la relación entre Estados Unidos y el gobierno nacional, fundamental para que el conflicto violento se desarrollara en esta zona del país. A finales de la década tenemos una reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos y eso mejoró las relaciones, mejoró las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos y viene la producción masiva de banano mediante una modalidad de contratistas y de tercerización de las fuerzas laborales que causaron muchos conflictos en los cultivos de la zona bananera. Bajo condiciones laborales injustas, los trabajadores colombianos de la United Fruit Company se habían organizado para pedir la revisión de los términos laborales que impedían que fueran contratados directamente por la empresa norteamericana. Aproximadamente 25.000 huelguistas correspondientes al 16% de los trabajadores de la USCO se congregaron frente a la sede de Ciénaga desde la mañana del 12 de noviembre con la intención de hablar con algún emisario de la compañía. Se quedaron esperando durante casi un mes, hasta los primeros días del mes de diciembre. Cuenta la historia que el mismo presidente de los Estados Unidos, John Calvin Coolidge, se comunicó con el presidente Miguel Abadía Méndez para pedirle que se hiciera cargo de la manifestación, quien acató los deseos del gobierno norteamericano. La noche del 5 de diciembre, el gobernador del Magdalena, Núñez Roca, emitió un decreto en el que le exigía a las fuerzas militares dispersar las huelgas. Llega el 5 de diciembre la orden de desalojo del general Cortés Vargas de una manera absurda. Instala ametralladoras sobre el techo de la estación de Ciénaga. Dieron 5 minutos para desalojar la plaza y a los 5 minutos empezaron a disparar. Así fue como soldados del Ejército de Colombia abrieron fuego contra miles de manifestantes, dejando un número de muertos que hasta el día de hoy es incalculable. Los periódicos de la época y las versiones oficiales del ejército hablaban de 20 muertos. Después, la cifra se incrementó a 200. Y tiempo después, las cifras de los testimonios de los sobrevivientes rondaban los 1.000 huelguistas asesinados. Se especula que son 1.500. Otros, la prensa, dice que son 100 muertos.
las noticias de Bogotá dicen que son 9 o 12 muertos. Se crea toda una confusión, se oculta la verdad a la población y empieza la leyenda de la masacre de las bananeras. La huelga de las bananeras es considerada un caso emblemático del movimiento obrero en el país. Álvaro Cepeda Zamudio escribió la novela La Casa Grande, inspirado en la masacre, así como el dramaturgo Carlos José Reyes con Soldados y Jairo Aníbal Niño con El Sol Subterráneo. La novela 100 años de soledad trata el episodio de la masacre con una cifra de 30.000 muertos, que aunque producto de la ficción por mucho tiempo ha sido la cifra más oficial de la que se tenga conocimiento, dada la pobre memoria histórica oficial que se tiene del suceso. La United Fruit Company se estableció como única exportadora de la región y monopolizaba el uso del ferrocarril para el transporte del banano hasta los puertos. No sé si lo más importante son fechas, pero de todas maneras hay procesos que son muy importantes entender y yo valoro y aprecio cualquier proceso de enseñanza y de cultura. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Como se pueden dar cuenta, pues un acontecimiento muy triste que marcó a nuestro país y del cual pasarán los años y nunca se olvidará. A raíz de todas estas situaciones, viene lo que fue el fin de la hegemonía conservadora que duró de 1918 hasta 1930. La hegemonía conservadora se refiere al periodo histórico que tuvo Colombia, durante el cual el Partido Conservador Colombiano se mantuvo en el poder, o sea, quienes gobernaron. Dicho periodo está comprendido entre 1886, cuando Rafael Núñez instauró lo que se le llamó la política de la regeneración y duró hasta 1930. Recuerden que regeneración significa los cambios que se realizaron durante ese periodo. El fin de la hegemonía conservadora tiene 3 eventos importantes que marcaron su fin. Las divisiones internas que hubo dentro del mismo partido, especialmente entre Guillermo León Valencia y Alfredo Vázquez Cobo. Los conflictos agrarios, en especial la masacre de las bananeras. Y la crisis que se generó a partir del 29, en donde bajó el precio del café a nivel internacional. Bueno, espero pues que el tema les haya quedado entendido, les haya quedado claro. Sin embargo, recuerden que ahorita, a continuación, los espero en el encuentro sincrónico para aclarar las dudas, para realizar las actividades y pues para participar y reforzar el tema. La actividad que vamos a realizar también está indicada aquí, que es copiar el resumen de la masacre de las bananeras y del fin de la hegemonía conservadora. Lo van a realizar en su cuaderno de sociales y lo encuentran en su libro de contenidos que está en la página 88. Buen día y Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima clase.